Pero si tú no entiendes que en Cristo hay gozo, entonces el mundo te va a vender el gozo que ellos tienen. Porque a veces nosotros pensamos que Dios nos llamó, Dios nos cogió en el día que nosotros oramos mucho, que cuando nos vio leyendo mucho la Biblia, cuando nos vio fluyendo. Dios no nos cogió ahí, hermano. Ismael, ¿tú sabes cuál ha sido el problema? Que estamos buscando fuera de Cristo lo que solo en Cristo está. Así es. Este ha sido el problema de mucho tiempo. Estamos buscando fuera de Cristo lo que únicamente en Cristo está. Bienvenidos a otra entrega de Evangelio Podcast, donde nosotros edificamos nuestra vida y nuestra fe en la verdad. Muchísimas gracias por sintonizar en el día de hoy, gracias por unirte a esta transmisión. Estamos muy agradecidos de Dios que estás ahí viéndonos en tu pantalla. Queremos recordarte que si nos estás viendo por primera vez debes suscribirte, darle like a este video y coméntanos tu experiencia de este video. Recuerda seguirnos en todas las plataformas digitales como evangelio.lr o Evangelio Podcast, en Spotify, en Instagram, Amazon Podcast o Apple Podcast. Así que en el día de hoy, mi gente, jóvenes, multitud, todo el que está por ahí en esa pantalla mirando, tenemos un tema sumamente poderoso. Pero antes de dar el tema y decir, yo quiero darle la bienvenida al equipo de Evangelio Podcast. Esdras, Ismael, bienvenidos a Evangelio Podcast. Gracias. Bendiciones, muchachones. ¿Cómo se siente? Todo excelente, gracias al Señor. ¿Cómo está, hermano? Muy bien, gracias a Dios. Hombre, como una gorra, una cosa. El inigualable. Incomparable. Ismael Bonazzi. La gloria es de Dios. Ay, ay, ay. Señores, este equipo de Evangelio Podcast, nosotros siempre tenemos una dinámica desde el día cero, esto es una bendición. Edra, tenemos un tema sumamente poderoso, me gustaría que tú nos hables de este tema, nos digas cuál es el tema y cómo iniciamos con esto. Perfecto, lo que en Cristo hemos recibido. Esto está buenísimo porque en la ignorancia del entendimiento de lo que Cristo hemos recibido, entonces dejamos de disfrutar todo lo que Él ha hecho, ¿verdad? Y el que no ha entendido lo que Cristo ha hecho, ¿verdad? No ha accedido a la revelación de la obra consumada y todo lo que esto ha hecho en nosotros, entonces vive como alguien que nunca, o como si nunca se hizo, ¿verdad? El no entender todo lo que en Cristo hemos recibido anula esa potencia que tiene la cruz, ¿verdad?, dentro de nosotros. Entonces, por eso es importante nosotros detenernos de manera desmenuzada, vamos a hablar aquí. Este asunto que habla Efesios, capítulo 1, que yo sé que lo vamos a mencionar aquí hoy. Lo voy a leer. Efesios, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿verdad? Interesante dice en pasado. Nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. ¿Por qué dice do en aquí? Yo quiero que entendamos esto, Misael. Explícanos este asunto. ¿Por qué aquí dice en los lugares celestiales y luego dice en Cristo? Wow, es poderoso, es poderoso. Creo que qué mejor manera que iniciar entendiendo lo que Edras está leyendo con lo que el apóstol Pablo está expresando claramente. Yo creo que Pablo está siendo muy intencional y está explicando de que la vida de fe no se fundamenta en el esfuerzo humano, en nuestras fuerzas, sino en una operatividad de causa mayor. El apóstol Pablo está diciendo que no consiste en todo lo que hemos hecho, sino que consiste en lo que hemos recibido en Cristo. Sí. Hay algo que va más allá de lo que sabemos y de lo que podemos y se llama Cristo, el obrador en nosotros. Y la pregunta de Edras es: ¿en qué consiste esto que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? Esto muestra que en Cristo nosotros no estamos a expectativa de algo que vaya a acontecer, sino que estamos conscientes de algo que ya aconteció. Okay. Esta es la expectativa. ¿Y cuál es la expectativa? Que no hay. Que no es que va a pasar, sino que ya pasó. O sea, que lo mejor no está por venir, sino que ya no, que lo mejor ya vino. Por eso Él no dice que en Cristo Él te va a bendecir, sino que ya te bendijo. Okay. Sí, te pasado. Sí. Que nos bendijo, no que nos va a bendecir. Y entender esto es saber que Cristo, al no darnos falsas expectativas de algo que vendrá, sino de algo que ya vino y vive dentro, ya ahí nosotros podemos entender por lo menos 3, 4, 5 elementos que están en el mismo capítulo 1 de Efesios, claro. Que en Cristo nosotros ya hemos sido bendecidos, hemos sido escogidos, hemos sido redimidos y hemos sido sellados. Okay. O sea, en todos estos versículos tenemos que encontrar todo lo que en Cristo nosotros ahora tenemos. Ahora bien, tenemos un reto, Ismael, y es disfrutar lo que ahora tenemos. Tú sabes que cada vez que tú vas a un centro comercial, te dan bolsas, te dan fundas para que tú eches tus artículos. Claro. Y en su defecto, dependiendo de lo que tú compraste, puede venir en una envoltura, una caja. Sí. ¿Cómo tú te das cuenta que en una familia fueron al centro comercial? Tú tienes que ir a su depósito de basura.
Cuando tú vas a un depósito de basura, ¿qué tú vas a encontrar allí? Empaques viejos, fundas. Claro. Entonces, para tú saber que algo llegó, tú tienes que ir a ver dónde está de lo que ellos se despojaron. Entonces, Cristo es lo que vino dentro de las envolturas. Cuando tú vas al supermercado, tú no te quedas con la bolsa donde vino lo que tú compraste, tú te quedas con lo que estaba dentro de ¿qué? De la bolsa. Sí. Entonces, llegó el momento de entender que lo que en Cristo hemos recibido es momento de desempacarlo. Claro. Nosotros no podemos tener a Cristo en un empaque, llegó el tiempo de desempacar a Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Que la fe no inventa bendiciones. La fe te abre los ojos para que tú veas que lo que tú estás pidiendo ya lo tienes. Así es. Por eso cuando hablamos de operar en fe, es vivir como que tenemos lo que aún no tenemos. Increíble. Y tú dirás, ¿cómo así? Es vivir. Tú estás pidiéndole a Dios un empleo. Tú tienes que vivir como que ya tú tienes empleo y estás gastando. O sea, esta es la Ver las iniciativa. cosas que no son como si fueran. Ver las cosas, wow, yo no lo quería decir así. Es ver las cosas que no son como si ya fuesen. Esta es la fe. Por eso es que ella no va a venir a inventar, sino a quitar los velos de tus ojos. Así es. Y tú veas lo que antes no veías. Así es. Entonces, Mira, antes que adelante. tú continúes, algo que yo escuchaba del mismo maestro también que decía que es más esperanzador saber que ya pasó o que ya pasó a que va a pasar. O sea, si ya entendemos que ya pasó, que ya fuimos bendecidos, es más esperanzador que vamos a ser bendecidos. Ya somos bendecidos. Así es. Ya somos bendecidos en Cristo. Y una de las razones principales por las cuales estamos tocando el tema es para que el mundo, otro sistema, no venda algo que ya tenemos. Exacto. O sea, es nosotros estar cimentados y firmes en lo que ya tenemos en Cristo. Y también de poder, también comenzar a disfrutar, hermano. O sea, comenzar a disfrutar de lo que ya tenemos. O sea, yo no puedo disfrutar de lo que yo no entiendo, de lo que yo no sé todavía. Es necesario que entendamos que todo lo hemos adquirido en Cristo Jesús. Si ya tú tienes a Cristo, tú lo tienes todo. Exactamente. Ahora, tú dirías, bueno, pues yo no disfruto todo lo que tienes en Cristo. Bueno, para que tú puedas disfrutar a Cristo en plenitud, hay una voluntad que tiene que morir en nosotros, claro, para poder disfrutarlo a plenitud. Y yo creo que vamos a seguir desglosando todo eso. Y respondiendo a esa pregunta de Edra, para que él también aborde y continúe, cuando el apóstol Pablo dijo o exhortó que nos bendijo con toda bendición, no fue que te dieron finca, no fue que te dieron la última ley. Sí, porque nosotros decimos yo bendición tengo que explicar lo que está diciendo a un par de ahí. zapatos. De que Esto bendición. significa que ahora en ti no hay carencia espiritual. Claro. Wow. De eso se trata. ¿Qué significa esto? Ahora el creyente no tiene carencia espiritual, sino que tenemos acceso a la gracia, tenemos acceso al poder, que es el dunamis, tenemos el acceso a la revelación, tenemos acceso a los dones, tenemos acceso al fruto del Espíritu. Y cuando tú tienes acceso a todo esto, tú puedes vivir una vida en piedad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Tú tienes acceso a vivir a todo esto que pertenece a la vida y a la piedad. O sea, nosotros tenemos una gracia que ahora nos sustenta, una gracia que opera en nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora nosotros entendemos que no somos nosotros, sino la gracia de Dios en nosotros operando. Ahora entendemos que si entendemos, hablamos y militamos es por la revelación de Cristo. Y la revelación es algo que va de manera progresiva, que va aumentándose día tras día. Nosotros crecemos en gracia, crecemos en verdad y crecemos en revelación. Sí, por eso es interesante analizar cuando el apóstol Pablo en el capítulo 4 de esta misma carta a los miembros en Éfeso, que él les dijo que llevando cautiva la cautividad, él entregó dones a los hombres. Tus dones, Ismael, tus dones, Edra, ¿tú sabes de qué hablan? De que la cautividad fue llevada cautiva. Y ahora se le entregó dones ¿a quién? Al cuerpo. Se le entregó dones a los que creen. Mira, yo te voy a decir algo, por eso es que los dones no impresionan a Dios, porque los dones hablan de que la cautividad ha sido llevada cautiva. Y si la cautividad ha sido llevada cautiva, lo que antes te cautivaba ahora no tiene efecto sobre ti, por eso te dieron dones. Para que operes en el principio de llevar cautivo lo que cautiva a otros. Y esta es la gracia reconciliadora. Recientemente yo impartí una enseñanza a mi equipo que estoy discipulando. Yo les decía, tenemos una meta y no podemos aprender a hacer muros. Tenemos que aprender a hacer puentes. Muros tiene que ver con tú ponerte en un lugar para que nada entre ni nada salga. La intención es que tú seas puente para que por medio de ti crucen como Cristo en un momento lo fue para ti. Cristo fue el puente que te ayudó a salir del pecado y conectarte a la vida. Cristo fue ese puente. Ahora, que tú seas muro en un momento determinado, sí, pero eso no acaba ahí. Porque cuando tú progresas hacia la madurez, te das cuenta que no siempre va a ser estar cubriendo falta. No siempre va a ser cubrir desnudez. Detrás de cubrir tanta desnudez, a veces tú sabes lo que se encuentra. Una conducta de tú no impulsar a otro a que también aprenda a darse por otro. Claro. Hay gente que cuando tú te acostumbras simplemente a tú darte por ellos, ellos no se dan por ti.
ni se dan por otro. Ellos entran en un acomodamiento donde ellos entienden que siempre hay que tener cuidado de ellos. ¿Y cómo te va a tocar a ti tener cuidado de otro? Y tener un vicio terapéutico contigo, ¿verdad? Que nunca terminan de aprender, como lo que decía Pablo con esta jovencita. Correcto. Nunca terminan de aprender. Siempre se están alimentando de aquello que es el fruto, el testimonio de la vida de Cristo en ti, pero no hay progreso de vida. Y No vemos al hijo, o sea, ¿qué tú haces con todas las enseñanzas? ¿Qué tú estás haciendo con todos los materiales que te dan? ¿Qué tú estás haciendo con todos los escritos que tú tienes? ¿Te están llevando a hacer puente o todavía tenemos que hacer muro alrededor de ti? Claro. O sea, esa es la intención. Entender lo que está en el verso 3, que nos bendijo con toda bendición. ¿En qué consistía la bendición? En Cristo mismo. Cristo como la gracia, Cristo como el fruto del Espíritu, Cristo como el poder, Cristo como el don. Amén. Entonces creo que tiene una esperanza viva también, porque sí, es el fundamento del que nos hizo renacer. Esto es lindísimo, porque una esperanza, o sea, es como esa dualidad, porque casi siempre nosotros relacionamos la palabra esperanza con algo futuro, ¿verdad? Por eso es que se nos cuesta a veces entender este asunto, porque relacionamos esperanza con lo que viene, pero Dios te ha dicho una esperanza que puede ser disfrutable, que está diseñada para ser disfrutable. Ahora, y fíjense como también esta paradoja que pone, dice, ustedes han sido benditos, ¿verdad? O con una bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo, es decir, estamos en lugares celestiales ahora mismo, ¿verdad? Mientras estamos aquí también hablando del podcast. Pero es porque el celestial está dentro. El celestial está dentro, ¿verdad? Pero en la realidad eterna, mientras nosotros aquí estamos tocando la mano, hablando de este asunto, estamos también sentados en los lugares celestiales con Él. Es un asunto que a medida que nuestros ojos se están siendo abiertos, vamos a poder acceder a ello, como mencionamos, vamos a poder disfrutar. Y tú sabes algo que nos ayuda a entender también cómo esto funciona. En 2 de Reyes 6:17. Ahí habla Eliseo. Eliseo estaba hablando con el criado, hay un asunto. El criado, ¿verdad? En base a los ojos naturales que tenía y la realidad de la que él estaba participando, había miedo, había temor, las cosas no estaban resueltas y estaba una inminente derrota, porque tenía todos estos tipos que estaban en contra de dos muchachos, ¿verdad? Pero Eliseo calmado dice, pero mijo, lo que tú no has hecho, que tú no has visto la realidad eterna. Entonces Eliseo procede a orar. Quiero leer el texto para que tengan contexto. Dice, Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Ya lo había visto. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Es decir, la victoria siempre estuvo. Ellos habían ganado desde el día cero, del segundo cero. Por eso no había inquietud en Eliseo, ¿verdad? Porque los ojos estaban abiertos. Y la oración de un padre, ¿verdad? Espiritual, la oración de aquel que estaba filmando la vida de ese joven era que los ojos se abiertos. Es lo que decía Misael. Él no estaba funcionando como un muro en ese momento. Él lo conectó al puente para que él viera la resolución eterna que Dios ya había provisto. Y ahí, entonces, cuando el joven ve que los ojos se le son abiertos, ¿qué pasa? Hay descanso y hay reposo. Entonces, inmediatamente, no fue que un proceso donde dice, ay Dios mío, no fue que ni siquiera tuvieron que sentarse a calmarlo. El joven dijo, ya vi, siempre gané. O sea, la victoria siempre fue inminente. ¿Qué es lo que yo estaba asustado? E incluso el miedo se vuelve una ridiculez en nuestra conciencia. Porque dicen, ¿por qué yo estuve asustado? Porque no había visto. Tú sabes que me estoy riendo ahora, porque cuando tú dijiste gané, ¿tú te acuerdas cuando estábamos en la boda de Esdras? Hicimos una interpretación. Sí. ¡Gané! Esdras gritó en su boda, ¡gané! Como la batalla Perdona. fue una batalla que gané. Oye, ganó la buena batalla. Tú sabes que yo quiero puntualizar algo en Efesios. Oye, está terrible lo que está pasando entre Eliseo y Giesi. Creo que más para adelante yo le voy a dar unos cuantos empujoncitos a eso. Pero en Efesios capítulo 1, verso 4, donde dice, según nos escogió en él, desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Me acuerda a que aquí hay una connotación clave que el apóstol Pablo está exhortando, y es que hay una elección y hay una adopción como hijos de Dios. Si tú te fijas, a los mismos integrantes en la carta de Roma establece, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Estoy en Romanos 8:15. Sí. No habéis recibido el espíritu de esclavitud otra vez para que anden en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción. Pero cuando entendemos que hemos recibido un espíritu de adopción, entendemos que en Cristo fuimos escogidos con la intención de que ahora la adopción nos da identidad. Wow.
la adopción nos da herencia y la adopción nos da autoridad. Estas son las tres áreas de los hijos de Dios. Ellos operan con la identidad que tienen, la herencia que es la recompensa de los santos y la autoridad con la cual ellos ejecutan todas las cosas, que es lo mismo que pasó en Juan 1:12, Claro. donde la Escritura declara: esto es para que mutuamente confortados por la fe no seáis común a vosotros, sino que seáis partícipes de mí. ¿Qué significa esto? Señores, nosotros ya no somos esclavos del pecado. Ahora nosotros somos hechos hijos conforme a la nueva vida, conforme a la nueva creación. Y hay elementos claves que describen toda la nueva vida, Esdras, que esto lo compartíamos, me parece que en videos anteriores, cuando Miguel estuvo con nosotros, de Colosenses capítulo 3, donde habla de la descripción de la nueva vida. Hay elementos claves ahí que tenemos que citar, pero la idea es que ya usted no puede operar como un huérfano. Lo que en Cristo hemos recibido tiene que ver con identidad, adopción de hijos, tiene que ver también con herencia. ¿Por qué tú quieres pensar como un huérfano cuando a ti te hicieron parte de un reino donde lo que más es un padre responsable? O sea, hay creyentes que hoy tienen que despertar. O sea, no nos luce estar mendigando como que si nosotros no tenemos esperanza. Sí, tú tienes esperanza. Que un día tú te sientas mal, sí, pero no te quede ahí. Ay, que un día no tengo ánimo. Tranquilo, aquí todos te amamos. Aquí todos te vamos a dar un espaldarazo, todos te vamos a poner la mano en el hombro, para que tú entiendas que Cristo es suficiente, para que tú entiendas que Cristo vino a nivelar lo que estaba desanivelado, porque para esto apareció el Hijo del Hombre, para que no volváis otra vez a estar en temor. Señores, yo lo voy a leer de nuevo. Romanos 8:15. Para que no estén en esclavitud otra vez, esto es en temor. Léalo en la versión que usted quiera. Léalo. Miren lo que dice el 16. Hay chance para eso. Claro. Dice el 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el peor día, recuérdale a la situación que tú eres hijo de Dios. El día que más mal tú te sientas, recuérdale a quien sea, al diablo y a todo el mundo, que tú eres hijo. Te hicieron hijo y que hay un espíritu que da testimonio. ¿Y sabe cuál es este testimonio? Que si hijos, también herederos. ¿Sabe cuál es este testimonio? Que si somos herederos, somos coherederos juntamente con Cristo. Usted no es cualquier cosa, usted es un hijo de Dios, con herencia, coheredero y posicionado en un reino. Si no sabemos eso, entonces que el mundo no puede hacer lo que Si tú no sabes eso, te meten en una funda y te echan a la basura. Exactamente. Tan simple como eso. Pero mira lo que dice, de hecho con eso mismo, en Colosenses 2:8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mirad que nadie nos engañe con hueca sutileza, diciendo: no, aquí hay mejor paz, aquí hay gozo. Pero si tú no entiendes que en Cristo hay gozo, entonces el mundo te va a vender el gozo que ellos tienen. Ismael, ¿tú sabes cuál ha sido el problema? Que estamos buscando fuera de Cristo lo que solo en Cristo está. Así es. Este ha sido el problema de mucho tiempo. Estamos buscando fuera de Cristo lo que únicamente en Cristo está. Cuando tú buscas fuera de Cristo lo que únicamente en Cristo está, tú comienzas a dar vueltas al vacío y te das cuenta que al final vas a terminar en aquel que todo lo puede. Vas a terminar en aquel que dice la Escritura: porque agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de la deidad. ¿Sabes lo que significa plenitud? Completo. En Cristo está todo. Y si en Cristo está todo, no busques por fuera lo que en Cristo ya está resuelto. Amén. Todas las cosas Dios las resolvió en Cristo. Por eso nos entregó a su Hijo. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijo también heredero. Pero eso ya yo lo establecí, yo lo expliqué. Pero la parte dice: y si padecemos juntamente con Cristo, también juntamente con Cristo seremos glorificados. Mira, no te sientas mal si por la causa de Cristo eres vituperado. Es normal. No te sientas mal si por la causa de Cristo te repudian. No te sientas mal si por la causa de Cristo te están persiguiendo, porque al final, así como Cristo fue glorificado, también tú serás glorificado. Así como Cristo fue bien recibido ante su Padre, bendito de mi Padre, tú también serás un bendito de mi Padre. Porque la idea es... ¿Vituperado también? Sí, porque mira, es que hay que volver a Colosenses, hay que volver a Romanos 6, donde él dice la Escritura que si nosotros morimos juntamente con él, también juntamente con él vamos a resucitar. Nosotros somos participantes de Cristo en todas sus áreas, en su padecimiento, también en su glorificación, en su crucifixión, también en su resurrección, en su padecimiento, también en el beneplácito de la coheredencia que hay en él. Nosotros coheredamos todo con él.
No solamente sufrimos con Él, o sea, la película no solo tiene una mitad, es una película completa. Wow. El que te presenta un evangelio solo de sufrimiento y no te presenta también los beneficios de este evangelio, Wow. te está hablando otro evangelio. Y para eso tenemos otro video, Otro video. que se llama No hay otro evangelio, que tienen los muchachos, buenísimo. Usted debe de buscarlo. Pero voy a avanzar para que Edra pueda meter mano. Colosenses 1:13, Edra. Dice la Escritura, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. ¿Usted está entendiendo esto? ¿De dónde nos trasladó? De las tinieblas al reino de dónde? De su amado Hijo. Pero ¿sabe lo que dice el verso 14? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quiero explicarte esto. Cristo pagó un precio. Pero ¿cuál fue este precio? Fue un precio que Él pagó por nuestra libertad, para que Él dijo que nadie más los esclavice. Yo no quiero que ustedes vivan encorvados. Pues la Escritura declara como una mujer que duró 18 años encorvada. Yo me imagino lo que esa mujer sufrió. Pero hay algo que me llama la atención, que tan pronto Jesús la vio, dice la Escritura que Jesús la vio. Después que Jesús la vio, la llamó. Y después que la llamó, le configuró la identidad. Le dijo, hija. O sea, primero Jesús te ve, luego Jesús te llama y luego Jesús te apropia. Wow, 18 años encorvado y luego Jesús, con el hecho de verla, llamarla, luego apropiarla, la sana. Pero Jesús le trabajó algo que la enfermedad, ni el diablo, ni nadie va a poder trabajar, y era su identidad. Por eso en Cristo ahora nosotros somos hijos. Por eso cuando la Escritura dice que Él te libra de la potestad de la tiniebla, que te va a quitar la encorvadura, te va a quitar lo que por 18 años te tenía aprisionado. Cristo apareció para que seas libre, para que nada te subyugue. No solo nos perdonó, sino que rompió el poder del pecado en nosotros. Wow, alguien debe gozarse con eso. No solo fue perdón, también Él nos libró de la potestad del pecado. Ahora nosotros no podemos burlar del pecado en su cara. Pecado, aunque me sienta débil, Cristo se perfecciona en medio de mi debilidad. Pecado, quiero que sepa que en los días que temo, dijo el salmista, en ti confío, Jehová. Aunque me sienta mal, dice la Escritura, aunque el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Al final del día, el brazo de Jehová es más fuerte que tu debilidad. Al final del día, el brazo de Dios es más fuerte que el problema o la circunstancia que tú estés viviendo. Por eso lo que hemos recibido en Cristo es mayor que nuestro presente temporal. Hay cosas que responden al presente temporal. Lo que hace falta hoy no es problema para lo que en Cristo ya tenemos, que es eterno. Por eso la fe viene a correr el velo. Lo que estaba diciendo Edra. Y ese está preocupado porque piensa que solo somos dos personas. No solo somos dos personas. Cuando el profeta oró sobre él, que los ojos fueron abiertos, vio una multitud incandescente. Yo vengo a decirte que si estás pendiente a lo temporal, la palabra de Dios dice en Colosenses, puestos los ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No ponga los ojos en lo que se ve, es tiempo de ver a lo que no se ve, muchachones. Sí, amados, esto está tremendo, esto está tremendo. Poderoso. Y yo no quiero que pase ese punto, claro, porque vamos a comentar algunas otras cosas que recibimos en Cristo, pero antes de que ese punto pase, es esencial comunicar que hay veces que nosotros, ¿verdad? Por ese mismo proceso de eternalización de la etapa de niño, no disfrutamos de la herencia que tiene, que ese niño es un heredero, pero mientras tanto, el heredero del niño es nada difiere del esclavo. Entonces, ese proceso de eternización de niños que nunca entienden, que nunca progresan, que siempre tienen los problemas de que no, porque que si soy perdonado, que si no soy perdonado, entonces no puede acceder a lo que Misael estaba diciendo, que no es que solamente nos perdonó los pecados, sino que también en Cristo hemos recibido la capacidad, ¿verdad?, de la anulación del poder del pecado en nosotros. Es decir, que las debilidades tienen que desistir, ¿verdad? Ese es un testimonio que se tiene que dar. Es un asunto progresivo, pero ¿qué pasa? Nosotros a veces estamos tan acostumbrados a entender y a escuchar asuntos de herencia, de beneficio, de cosas que tenemos en Cristo, ¿verdad? Solamente de la plataforma de las cosas que a nosotros nos gustan, que se ven disfrutables, que son worship. Pero, ¿y qué hay de los asuntos que aquí dice? Que según nos escogió en Él, en Él, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto también es un beneficio. Sí. La poder presentarnos delante de Dios. Santo y sin mancha, manito. Wow. O sea, sin el pecado, este asunto que está acá. Esto que Dios rescató. Porque a veces nosotros pensamos que Dios nos llamó, Dios nos cogió en el día que nosotros oramos mucho, que cuando nos vio leyendo mucho la Biblia, cuando nos vio fluyendo. Dios no nos cogió ahí, hermano. Ahí es que me da, porque hay veces que también cuando tú, no, porque tú maquillas. Es verdad.
Tú estás en un lugar, un evento, sí, un asunto lindo, pasó una administración lindísima y ahí que todo el mundo es profeta. Ahí después que termina el momento de administración, todo el mundo, wow, ahora no te veo lejos. Estamos tocando países, Dios me está... Y ahí todo el mundo es ¿verdad? Pero cuando uno está cabizbajo, uno se siente en la última silla y nadie ve bandera, ahí nadie ve... La verga, ya una palabra que está allá atrás. Que está cabizbajo. Siempre que está así. Siempre el que está llorando, o el que acaba de fluir, el que acaba de orar ahí se activa lo profético, ¿verdad? Pero Dios no nos cogió ahí, ¿verdad? En su amor, Dios nos cogió cuando nadie nos veía, mano. Cuando nadie nos quería, ¿verdad? En ese lugar, en ese amor, el amor de Dios no desistió, sino que no vio, no potencial en mí, en Edras, sino que vio el potencial de su hijo en mí. Y ahí Dios dijo, en este veo utilidad. Porque me vio incluido en él. Eso es lo tremendo que es eso. Dios no desistió de mí, no me abandonó, no me dejó a un lado, porque cuando él vio a su hijo dentro de mí, dijo, Dios mío, el hijo mío tiene la capacidad de hacer todo nuevo. Y para mí es útil para la expresión de mi gloria.